Bienvenidos a la serie Ven y Sígueme de Quick Media. Cubrimos Éxodo capítulos 6 a 13. Estamos aquí siguiendo a Moisés, quien ha estado en el monte Horeb o Sinaí, y ha recibido el nombre del Señor y la autoridad del Señor por su llamado. Y claro, recibió el sacerdocio de Melquisedec de Jetro. Y ahora veremos cómo se manifiestan estas tres cosas: el sacerdocio, la autoridad, o en otras palabras, a través de quién llegas y el nombre que está relacionado con eso. Y veremos cómo se utiliza eso. Él dice a Moisés que el Señor le dice que le da su nombre. Él le dice que va a usar la vara que sostiene en su mano, ¿verdad? Y una vara se usa para sacerdotes y reyes, como un emblema de autoridad. Y esa vara se transforma en una serpiente por Jehová, por el Señor. Así que está usando la vara en el nombre del Señor para usar como algo que traerá señales y milagros en el nombre de Jehová, convirtiéndose en una serpiente. Así que esas son algunas cosas del último episodio. Y luego vamos a ver cómo sigue aquí, con ese mismo tema mientras pasamos por estos capítulos. Ahora, estos capítulos están llenos de milagros, ¿no? Los 10 milagros o plagas que Egipto experimenta y que los israelitas no. Todo es, en cierto modo, una Pascua, ¿verdad? No es solo el primogénito que obtenemos al final. Todo es una Pascua, ¿no? Todas estas plagas afectan a los egipcios, no a los israelitas. Por lo tanto, la Pascua es un poco más amplia, ¿no?, que solo la última plaga que afecta a Egipto. Ahora, claro, ese es el enfoque de todo esto. Y el enfoque, como veremos, está en Jesucristo. Pero realmente, la Pascua también abarca todo lo que ocurre aquí. En el nombre de Jehová. Es una forma de mostrar el cumplimiento del pacto abrahámico a los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, y José y Efraín, en cierto sentido, ¿verdad? Así que esto es... No voy a hablar mucho sobre las plagas, eso es lo que quiero decir. En esto, hay cosas interesantes allí, pero este episodio se centrará en algunas cosas antes de eso, y luego especialmente en la última plaga con el primogénito, que es muerto de cada uno de los egipcios y que es salvado o exento, con los hebreos y los israelitas. Entonces, capítulo 7. Es 7:13, no 6:13. Vamos al capítulo 7. Así que, mirando el resumen en este capítulo, tenemos que Moisés es designado para dar la palabra del Señor a Faraón. El Señor hará más señales y maravillas en Egipto. Una vez más, ¿cuál es la situación aquí? Se trata de quienes siguen el pacto bajo la autoridad de Dios, el sacerdocio, y quienes no lo hacen. Ese es el cambio. No son solo los buenos y los malos, ¿verdad? Esto trata sobre el sacerdocio y el pacto. La vara de Aarón se vuelve una serpiente. El río se convierte en sangre. Los magos imitan los milagros de Moisés y Aarón. Así que voy a repasar lo que esos magos hacen un poco mientras revisamos estas plagas, ya que, aunque no voy a profundizar en las plagas, quiero mostrarte lo que se presenta aquí, con este ejemplo de todas estas plagas que afectan a los egipcios y a los hebreos. Así que el versículo 1, y el Señor dijo a Moisés: Mira, te he hecho Dios ante Faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Así que podemos mover esos nombres un poco más arriba en la jerarquía fluida y decir que básicamente Moisés es un profeta para el Faraón, así que se dice, y Aarón actúa como portavoz de Moisés. Es bueno verlo. A menudo solo hay un ejemplo del profeta en el Antiguo Testamento. Moisés no está solo. En este caso, va con Aarón para ayudar. Y el versículo 2 dice: hablarás todo lo que te mande, y Aarón tu hermano
hablará al faraón para que envíe a los hijos de Israel fuera de esta tierra. Este será el tema a tratar en profundidad. Irán al faraón, que es la autoridad del mundo, el mundo egipcio. Y la autoridad del mundo, la cultura del mundo, el poder del mundo, no dejará ir al pueblo. Así que el versículo 3 dice, endureceré el corazón del faraón, es decir, el faraón endurecerá su corazón, y multiplicaré mis señales y maravillas en Egipto, si miras el mundo en el que vivimos. Y estás tratando de seguir al sacerdocio, estás tratando de seguir al profeta, estás tratando de seguir el camino del pacto. El mundo endurecerá su corazón hacia ti en muchos casos. Eso es algo que resulta completamente natural en la mayoría de los casos, que están vacíos de sinceridad genuina, vacíos de amor verdadero en muchos casos, y por supuesto, vacíos de la enseñanza de Cristo. Y así, mientras el Señor le da esta autoridad a Moisés, y Moisés va a Faraón y dice, deja ir a mi pueblo. Tienes al faraón que, ya sabes, simplemente lo representamos representando al mundo. El mundo intentará sostenerse con todo el poder y la autoridad que ha podido construir, bajo un desarrollo diferente de ese poder, ¿cierto? Esto no es un desarrollo de un poder recto. Esto es un desarrollo de poder mundano, de tiranía. Lo opuesto exacto de lo que el Señor hace al reinar sobre su propio pueblo, que quiere ser sus súbditos, por así decirlo. Y dice aquí de nuevo, y aquí volvemos a nuestro tema de la semana pasada. En el verso 4, pero el faraón no os hará caso. Oh, entonces, ¿por qué hacemos esto en primer lugar? ¿Cierto? Porque esto nos afecta a todos. Él le está ordenando a Moisés que se dirija a Faraón y le diga, deja ir a mi pueblo. Pero luego le dice a Moisés, oh, por cierto, no te va a dejar ir. Entonces la respuesta natural podría ser, ¿por qué hago esto? ¿Verdad? ¿Cuál es el punto? Pero otra vez, ¿o sabes qué, Señor? ¿Por qué no vamos a la última plaga primero? Y quizás eso hará que el faraón permita que nuestra gente se vaya. ¿Verdad? Solo hagamos que muera el primogénito de cada uno de los egipcios primero. Y quizás él libere a nuestra gente. Pero ese no es el paso. Tiene que construirse todo el camino a través de eso. Mira, voy a dejar que las cosas sucedan. Y de hecho, voy a instigar las cosas, como el Señor. Y va a haber adversidad, va a haber calamidad, va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Mientras intento permitir que el mundo cambie y trato de permitir que mi pueblo sea liberado. Pero eso no es lo que ocurre. Vemos el mismo ejemplo en el libro de Mormón con Alma y su gente, mientras son esclavizados por los lamanitas y los amulonitas y aquellos que tienen poder sobre ellos, que los tratan como esclavos y les hacen las cosas muy difíciles. Y el Señor dice por un tiempo, bueno, así será. Voy a probar a ambos pueblos, voy a probar a mi pueblo, y voy a probar a aquellos que aún no han elegido ser mi pueblo, en esta misma situación. Pero luego les permite ir, y es lo mismo que va a suceder aquí con Egipto. Así que Moisés y Aarón van a Faraón, y el Señor le dice a Moisés, mira, en el versículo 9, cuando Faraón les diga, muestra un milagro para ustedes. Entonces le dirás a Aarón, toma tu bastón y échalo ante Faraón, y se convertirá en una serpiente. Bien, esto es lo que están haciendo primero. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo aquí? Continuemos en el versículo 10. Y Moisés y Aarón entraron ante Faraón, y lo hicieron así como el Señor había mandado. Y Aarón dejó caer su vara ante Faraón y sus sirvientes, y se volvió una serpiente. Esto es el cumplimiento exacto de lo que el Señor mostró a Moisés en la cima de la montaña. ¿Cierto? Aquí está mi poder, aquí está mi nombre, Moisés. Aquí está la vara en tu mano. Eso representa mi autoridad, mi sacerdocio. Y es una serpiente, se hará una serpiente. Y después, en el versículo 11, Faraón también llamó a los sabios y a los brujos. Ahora, los magos de Egipto, ¿verdad? Los magos de Egipto son los sacerdotes de Egipto.
¿De acuerdo? Son los sacerdotes. No son magos que hacen trucos, aunque podría ser cierto. Supongo, pero no son magos como los entendemos. Son sacerdotes. Si observas a los magos y reduces la palabra a las primeras 4 letras, obtienes M-A-G-I. Los magos. ¿Verdad? Los magos son los que visitaron a Cristo, ¿cierto? Visitaron a Jesús cuando era pequeño. Eso sería, en la mayoría de esas culturas antiguas, representativo de sacerdotes que estaban allí. Y por supuesto también tenemos el término sabios aquí. Esos serían los sabios, quizás sacerdotes de la corte del faraón. Así que los magos de Egipto de igual manera hicieron sus encantamientos. Hechizos, de origen latino, ¿no? Ligado a cantar. Cantar o recitar, o hablar, tal vez. Estos. Hechizos, si lo prefieres, si vamos al lado mágico de esto. En el verso 12, cada hombre arrojó su vara y se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón devoró sus varas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ya hemos hablado de esto. Regresamos hasta Abraham y el faraón. Y lo que obtenemos con Abraham, donde está sentado en el trono, de hecho, la similitud número 3 del libro de Abraham, es que está hablando con los egipcios sobre astrología o astronomía, el cosmos. O lo que realmente significa para mí es el templo. Habla sobre el templo y la doctrina de Cristo. Habla del sacerdocio y la jerarquía. ¿Y por qué lo hace? Porque representa del sacerdocio verdadero, en contraste con el sacerdocio falso que tienen los egipcios. Eso es, así empieza. En el libro de Abraham aprendemos que los egipcios estaban malditos por no tener el sacerdocio. Y aquí viene Abraham. ¿Y qué está haciendo aquí? Toda esa historia trata sobre Abraham teniendo el sacerdocio y trayendo el verdadero y adecuado sacerdocio. Y luego regresamos a José. Y José sale de la cárcel, y los magos o hechiceros o sabios de la corte de el faraón no pueden interpretar sus sueños. Pero José, el verdadero sacerdocio y heredar, entra y es capaz de interpreta los sueños. ¿Y qué sucede con él? En esencia, es como el facsímil 3 con su tatarabuelo Abraham. José ocupa el trono del faraón y él gobierna Egipto. Esta es la nueva versión 3.0 si lo deseas, de el sacerdocio de Jehová contra el sacerdocio falso. Y como aprendimos en la cima de la montaña, esa vara representa el sacerdocio y el nombre de Jehová. Y cuando se lanza con esa serpiente, y luego los magos o sacerdotes del faraón arrojan sus varas, se vuelven serpientes. La serpiente de la vara de Aarón y Moisés consume a las otras serpientes. ¿Qué nos muestra eso? ¿Cuál es su propósito? Dios es grande y hace milagros, es verdad. Algo así, pero a una escala mucho mayor, se trata del sacerdocio. Y es el próximo tipo de duelo entre estos dos lados. Así que aquí vamos. Esto ocurre, y luego en el verso 14, como veremos repetidamente. Y el Señor le dijo a Moisés, el corazón del faraón está endurecido, se niega a dejar ir a la gente. Ahora en el verso 15 dice, en la mañana toma la vara que se volvió serpiente y la llevarás en tu mano. Tú le dirás a Faraón, el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a ti. Nuevamente, esto se refiere al nombre, esto se refiere a la autoridad, es sobre el sacerdocio, diciendo, permite que mi pueblo se vaya o déjalo salir del mundo, para que me adoren en el desierto. Y he aquí, hasta ahora no quisiste escuchar. Es interesante que aquí, la razón real, hay un poco de engaño aquí otra vez.
Y aquí está el plan del Señor, de hecho. Así que es un poco interesante cómo está escrito esto, similar a lo que hemos tenido desde Abraham. Ten en cuenta que hay engaño con Abraham y Sara desde el inicio al llegar a Egipto, y que está relacionado con el pacto abrahámico. Y aquí tienes lo que los israelitas, si lees bien este texto, realmente están pidiendo aquí, Moisés y Aarón. Es que el faraón permitirá que los hijos de Israel salgan 3 días lejos de Egipto, al desierto, y tengan un festival y sacrificios a Jehová. El faraón se niega rotundamente a permitir que lleves a cabo esa acción. Es evidente lo que realmente están solicitando. No hay nada aquí que trate sobre eso. Vamos, salgamos de aquí para siempre. Y verás eso en el texto mientras avanzamos. Ahora llegamos al versículo 17. El Señor dice, miren, golpearé con una vara que tengo en la mano sobre las aguas, y se convertirán en sangre. Cada vez que tenemos la vara aquí, es muy importante que lo veamos, pero tenemos que relacionarlo con la experiencia de Moisés en la cima de la montaña, donde la lanza se convierte en una serpiente. Es la autoridad. Y vemos el cumplimiento de esto en el versículo 20. Moisés y Aarón hicieron como el Señor ordenó, y levantó la vara y golpeó las aguas. Es una y otra vez énfasis. Que estaban en el río del lado del faraón y del lado de las serpientes, y todas las aguas del río se tornaron en sangre. Ahora, en el versículo 22, esto es crucial porque siguen con el contraste de la autoridad aquí. En el verso 22, los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantos. Y el corazón de Faraón se volvió duro. Lo que se expresa aquí es que los sacerdotes egipcios intentan detenerlo, están tratando de rechazarlo, y no pueden. ¿Qué autoridad tiene el poder? Piensa en nuestras circunstancias aquí, sin importar dónde estemos. Incluso si todo es muy fácil para ti, nunca son realmente fáciles para nadie. Pero aquí tienes un llamado del profeta del Señor para dejar ir a su pueblo, al mundo. Para dejar ir a su pueblo. Detente con la tiranía. Detente con la opresión. Detente con las tentaciones y el encadenamiento por la tentación y el pecado. Ese es el mensaje. Detén la cadena de tentación y pecado con mi gente. Y déjalos ir. Pero el mundo no va a escuchar. Se endurecerá su corazón. Y luego vemos los actos separados con cada plaga. Es el mismo acto repetido. Las aguas se tornan en sangre. El faraón dice, está bien, dejaré ir a tu gente. Solo quita toda la sangre del agua. Moisés regresa al Señor, ¿verdad? Vuelve a través de la jerarquía, regresa al Señor y le pregunta, para resolver los problemas de la plaga, por el faraón y el pueblo porque dijo que los dejarían ir. Él lo hace. Y Moisés y Aarón vuelven a ver al faraón, y él endurece su corazón otra vez y dice, no, no se van. Y luego sucede una y otra vez. Y en cada caso, en cada una de las plagas, los magos intentan revertirlo y no pueden. Una lucha del sacerdocio verdadero y el sacerdocio falso. Nos muestra un ejemplo de seguir a un profeta en el mundo. La vara que sostiene el profeta es la autoridad divina, es el manto del sacerdocio. Otro ejemplo de 3 días en el desierto. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón, y dijo, pide al Señor que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a la gente para que ofrezcan sacrificios al Señor. No dice que serán libres para siempre. Voy a dejarlos ir para que ofrezcan sacrificios. Así que de muchas maneras estamos hablando de un tema que es muy relevante para los hermanos. Es el tema de la libertad de religión. El faraón no les permitirá la libertad de rendir culto a su manera.
Y de nuevo, obtenemos lo mismo después de las ranas con los piojos en el versículo 16. Y el Señor dijo a Moisés, diciendo a Aarón: extiende tu bastón y golpea el polvo de la tierra para que se transforme en piojos. Así que una y otra vez tenemos ese ejemplo. Luego obtenemos un poco más aquí. El faraón está un poco dispuesto a dar algo. Él dice: miren, pueden adorar, pero solo háganlo en su propia tierra. No pueden salir por 3 días al desierto para ir a rendir culto. Entonces el faraón llama a Moisés y a Aarón y dice: id y sacrificad a vuestro Dios en la tierra, es decir, en Gosén, donde estaban ubicados. Pero Moisés responde y dice: no es correcto hacerlo, porque sacrificaremos la abominación de los egipcios al Señor nuestro Dios. ¿Acaso sacrificaremos la abominación de los egipcios ante sus ojos y no nos apedrearán? Así que hay un problema entre las dos religiones. Para los israelitas, esto no es considerado puro y no funcionará correctamente. La efectividad se verá comprometida por esto. Las personas allí piensan esto: tienes muy celosos miembros de la fe. A menudo miramos hacia atrás en la historia de estas antiguas civilizaciones y pensamos en este tipo de paganismo maligno. Está bien, pero aún hay un sentido de moralidad en estas cosas, ¿verdad? Hay un sentido de moralidad. Tienen sus propios mandamientos. Tienen un juicio final sobre ser una buena persona. Como mencionamos antes, el equilibrio de tu corazón en el juicio en comparación con la pluma de Maat. Eso debe tener un balance para que seas justificado en Egipto, en el más allá. Así que en su mayoría son personas religiosas, son personas de fe y tienen una religión y actuarán de cierta forma si las cosas no son puras según sus leyes religiosas en su tierra. Así que otra vez Moisés dice: eso no funcionará. En el versículo 27, iremos 3 días de viaje al desierto, y sacrificaremos a nuestro Dios como Él nos mandará. Y claro, esos 3 días son algo habitual entre los israelitas, y según creo, también entre otras civilizaciones antiguas. Ley, ¿verdad? De nuevo, tuvo que viajar 3 días fuera de la tierra de Jerusalén, a través del desierto hasta llegar al valle de Lemuel, donde realiza un sacrificio. Eso está en la ley de Moisés. Si estás a 3 días del templo, debes hacer el sacrificio allí. Y luego de nuevo en 28, ¿cuál es el trato? ¿Cuál es el acuerdo aquí? ¿Que Moisés y Aarón realmente están tratando de conseguir aquí? No es que el faraón nunca los dejará ir, el mundo nunca te dejará ir. El mundo nunca te dejará ir. La fuerza detrás de esto tiene que ser puramente milagrosa y del Señor para que algo así ocurra. Versículo 28, y el faraón dijo: los dejaré ir. ¿Para qué? Para que podáis sacrificar al Señor vuestro Dios en el desierto, solo que no debéis ir muy lejos. No quiero que se alejen 3 días. Ese es el trato que se está dando aquí. Al saltar a capítulo 9, versículo 4, vemos lo mismo, esta Pascua que ocurre con cada plaga. El Señor hará una distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto. Esa es otra de las plagas, ¿no es así? Es una Pascua con todas las plagas. En el versículo 3 del capítulo 10 se aborda el meollo del mundo. ¿Y por qué quieren aferrarse, verdad? Hay un ingrediente principal aquí que siempre vemos. ¿Cierto? El faraón ocupa el trono en cierta medida del gran y espacioso palacio. Versículo 3. Moisés y Aarón fueron ante el faraón y le dijeron: así dice el Señor Dios de los hebreos: ¿cuánto tiempo más te resistirás a humillarte ante mí? Deja que mi pueblo se vaya para que me adore. La humildad es esencial aquí, ¿verdad? El sueño de Lehi muestra el gran y espacioso edificio que representa el orgullo, y la doctrina de Cristo, que está al otro lado, el árbol de la vida. La condescendencia, la humildad. Ponerte por debajo de todos a través de actos de amor.
y humildad. La otra cuestión es, imagina que eres el faraón aquí. ¿Hasta cuándo te resistirás a humillarte ante mí? ¿Cuán común es eso? Esperemos que de hecho sea frecuente hasta cierto punto. Al menos estamos pensando en ello. Porque sé que esto es algo con lo que he tenido dificultades a menudo. Que en algunos asuntos no me humillo lo suficiente. Y necesito hacerlo. Y necesito ser más humilde en ciertos asuntos. No es que esté, creo, tratando de ser arrogante sobre nada, pero no estoy rompiendo mi corazón lo bastante. ¿Verdad? No estoy rompiendo mi corazón lo suficiente para ser más condescendiente ante el Señor y decir que se cumpla tu voluntad. No tengo que hacerlo a mi manera. Lo haré a tu manera. Creo que todos lo vivimos, ¿cierto? Es deshacer nuestros corazones, las tablas carnosas, en contraste con lo que recibiremos aquí de las tablas de piedra de Moisés, lo cual es diferente. Y deshaciéndonos del hombre carnal. Está bien, así que tenemos esto aquí otra vez, sobresalir por 3 días o marchar, para rendir culto. Eso es todo lo que puedo observar. No es. Moisés y Aarón piden liberar a su pueblo y no retenerlos como esclavos. Eso podría ser lo que planean los israelitas, lo que Moisés planea, y que solo se irán. Pero aquí ves en el versículo 8, Moisés y Aarón fueron llevados de nuevo ante Faraón. Este es el capítulo 10. Y les dijo, vayan a servir al Señor su Dios. Después de todas estas plagas, él dice, vayan, muchas de estas plagas, vayan a servir a su Dios. Pero, ¿quiénes son los que deben ir? ¿Quién irá a hacer estos sacrificios y tener este festival? ¿Es solo un número de hombres? ¿Son los ancianos? Quiero saber quién va, dice él. En el verso 9, Moisés dice que iremos con jóvenes y ancianos. Junto a nuestros hijos, hijas, rebaños y ganados, iremos a celebrar una fiesta en honor al Señor. Él dice, no, todos irán. Entiendan, y todos nuestros rebaños se irán también. Finalmente llegamos al capítulo 11 y a la última plaga, que es la plaga de los primogénitos. Y Moisés dice, así dice el Señor, alrededor de la medianoche saldré al medio de Egipto, y todos los primogénitos en la tierra de Egipto morirán, desde el primogénito del faraón que está en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todos los primogénitos de los animales. Así que todos los primogénitos en Egipto van a morir. Y así Moisés advierte a Faraón. Moisés dice que no dejará ir a tu gente. Y así en el verso 10, Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas ante el Faraón. Para el mundo el Señor endureció el corazón del Faraón, o tal vez fue el Faraón quien endureció su propio corazón. Reflexiona sobre la destrucción de los nefitas. Considera la destrucción de los jareditas en medio de estas calamidades y adversidades. Y este conflicto y caos y sufrimiento y muerte, todo empezó a llegar. Hay 2 caminos. Puedes humillar tu corazón, o puedes endurecerlo y empeorarlo. Y por supuesto, conocemos las decisiones que tomó el grupo. En general, que los nefitas y los jareditas tomaron. En el capítulo 12, verso 3, el Señor habla con Moisés y le dice, diles a todos los congregados de Israel, diciendo, en el 10º día de este mes tomarán. Cada hombre tomará un cordero, según la casa de sus padres, un cordero por casa. Es, de nuevo, algo interesante. Que la palabra cordero en arameo significa siervo. Es la misma palabra aramea. Está muy relacionada. El arameo es un idioma semítico, y es lo que habló Jesús en su vida, y sobre todo de lo que los judíos habrían discutido en esa época. En el verso 5, tu cordero será sin defecto, un macho del primer año. Deberás tomarlo de las ovejas o de las cabras,
así que puede ser un cordero o una cabra. Y lo vas a guardar hasta el día 14. Y luego lo matarás por la tarde. Y después tomarás la sangre, y la pondrás en los 2 postes laterales de tu casa, y en la parte superior del umbral de la puerta. Y en esa casa lo comerás, así que lo consumirás. Creo que esto es bastante interesante cuando lo piensas, porque el cordero representa a Cristo. Así que la celebración de la Pascua se vuelve más relevante con el tiempo para los israelitas y los judíos. Pero lo que sucede con eso, esa festividad de la Pascua, es conmemorar la intervención de Cristo. Eso, expiación. Y en su muerte, y hasta cierto grado su resurrección, ¿cierto? Así es. Él es el Cordero Pascual. Eso representa. De este modo, la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, está presente, simbolizada por la sangre del Cordero, que se representa con la sangre del Cordero en el exterior de la casa. Y luego, por dentro, están consumiendo, están comiendo. El Cordero, comen Cordero. Y eso es un poco como el sacramento, donde tienes el pan que representa el cuerpo de Jesús. Es la carne de Cordero en casa, y luego la sangre de Cristo en la puerta, que simbolizaría el agua o el vino, ¿cierto? La sangre de Cristo. Es llevar a Cristo a nuestros hogares y a nuestros corazones al hacer el sacramento cada domingo. Y luego en 11, así lo comeréis con los lomos ceñidos, ¿verdad? Estás preparado, listo para actuar. Con los zapatos puestos y el bastón en la mano, y lo comeréis con prisa, lo comeréis rápido. Es la Pascua del Señor, así que una buena manera de verlo es que siempre estamos preparados. Cuando confiamos en el Salvador y su sacrificio expiatorio de Jesucristo, si nos apoyamos en Él, entonces estamos listos y debemos hacerlo rápido. No dejes para mañana el día de tu arrepentimiento. Sal de Egipto tan pronto como puedas. Escapa del mundo lo antes posible. En el versículo 12, esta noche cruzaré la tierra de Egipto y golpearé a todos los primogénitos en Egipto, tanto hombres como bestias, y contra todos los dioses de Egipto ejecutaré juicio. Soy el Señor. En el versículo 11, así lo comeréis con los lomos ceñidos, con los zapatos puestos y el bastón en la mano, y lo comeréis con prisa. Es la Pascua del Señor. Así que, otra vez, es tú, Él. El sacramento es un recuerdo de nuestro pacto de asumir el nombre de Jesucristo. Esto se hace nuevamente por la autoridad del sacerdocio. Tener los lomos ceñidos significa que estás listo, con los zapatos y el bastón en la mano. Estás preparado, así que si nos apoyamos en el sacrificio de Jesucristo, podemos estar preparados. Y se dice que lo comáis rápidamente. No queremos posponer el día de nuestro arrepentimiento. Y dice en el verso 12 que pasaré por Egipto esta noche y golpearé a todos los primogénitos en Egipto, a hombres y bestias, contra todos los dioses egipcios yo juzgaré. Soy el Señor. Si miramos esto y decimos, bien, este es el mundo, ¿qué va a suceder aquí realmente? Si te apoyas en el Salvador Jesucristo, en la doctrina de Cristo, si crees en Él y sigues el sacerdocio y estás dedicado a tu camino de pacto y estás listo, entonces puedes salir de Egipto, puedes ser sacado del mundo. Pero aquellos que son del mundo, que son los primogénitos, pero los primeros nacidos de Egipto, los primeros del mundo, que son los que mueven y agitan el pecado, la tentación, la tiranía, y aquellas cosas que nos alejarían de la doctrina de Cristo. Pues, esos son los dioses y los primogénitos. Esas cosas que son ídolos, que pueden romperse, pero que a menudo son venerados en el mundo, como todo. Y el versículo 13,
y la sangre será para vosotros por señal sobre las casas, donde estéis. Y cuando vea la sangre, pasaré sobre ustedes. Y la plaga no estará sobre ustedes para destruirlos, cuando golpee la tierra de Egipto. Entonces podemos ver esto en un sentido físico, con algo de verdad detrás, en nuestro mundo, en nuestras vidas. Pero realmente debemos verlo de manera espiritual. Esa es la intención de esta escritura. Si confiamos en la sangre de Cristo, entonces el Señor nos perdonará en el juicio. Así es como lo vería. Está bien, en el versículo 29 ocurre. Y ocurrió que a medianoche el Señor golpeó a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que estaba en su trono hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la prisión, y todos los primogénitos del ganado. Y el faraón se levantó en la noche, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había una sola casa sin un muerto. Y llamó a Moisés y a Aarón durante la noche, y dijo: levántense y salgan de mi pueblo, tanto ustedes como los hijos de Israel, y vayan a servir al Señor como han indicado. También lleven sus rebaños y sus ganados como han dicho, y váyanse, y bendíganme también. En el versículo 34, el pueblo tomó su masa antes de fermentar, así que tenemos pan sin levadura, y deben salir ahora. Apúrense, confíen en el Salvador. Después, en el versículo 37, los hijos de Israel salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres, sin contar a los niños. Esto es solo para hombres. Entonces, al añadir a las mujeres y los niños, si este número es correcto, entonces quizás tienes unos 52 millones. Eso es lo que dice, si es un número real. Ese es un grupo bastante grande. Incluso una pequeña parte de eso es un grupo enorme de mantener, como nómadas en el desierto. Versículo 38, y una multitud variada subió con ellos, junto con rebaños y mucho ganado. Esto puede ser algunas tribus semíticas adicionales. Y en el versículo 46, se comerá en una casa. Esto era un festival ritual. Sobre el Salvador que tenías en tu hogar con tu familia. No debes sacar nada de la carne fuera de la casa, ni romperás un hueso de ella. Está bien, un presagio de la muerte del Salvador. Toda la congregación de Israel lo guardará. Así que aquí hay algo interesante. Así que esta es toda la congregación, todo el pueblo de Dios. Los que siguen el camino del pacto lo guardarán. Ahora, sé paciente conmigo en esto. Extraño. Se quede contigo y celebre la Pascua al Señor, la fiesta. Debes ser circuncidado, y luego que se acerque y la guarde. Y recuerda, eso tiene que ver con el bautismo. Pacto. Y él será como alguien que nace en la tierra, ya que ninguna persona incircuncisa podrá comer de esto. Así que en cierto grado seguimos esto en términos de, si no eres miembro de la iglesia, no puedes tomar el sacramento. Y por eso hay argumentos hoy que permiten, que parecen dar a la gente la idea de que, bueno, debemos ser más flexibles. En algunos casos eso puede ser cierto, pero no en lo que se refiere a los mandamientos del Señor. No cuando se trata de los pactos. Y por lo tanto, tolerar todo. ¿Verdad? Ahora tienes un problema. Queremos que todos vengan a la iglesia. Queremos mostrar amor, abrazarlos. No importa su vestimenta, no importa su origen, no importa su cultura. ¿Sabes? No importa si siguen la palabra de sabiduría o no. No importa, llévalos a la iglesia. Eso es lo que deberíamos hacer, ¿cierto? Es un hospital. Para nuestras almas. Y deberíamos fomentar eso más. No es un club. Sin embargo, eventualmente, para que algunas cosas avancen a cierto nivel mediante los pactos, necesitamos. El Señor exige que hay humildad, como hemos estado hablando sobre el faraón.
y la integración. Eso va a ser cada vez una palabra más importante, ya que hoy en Estados Unidos especialmente, y más en Occidente, se tiene la idea de que todos pueden ser ellos mismos, y el valor supremo es mostrar quién eres realmente, en lugar de ligarte a los mandamientos y a una comunidad de Sión basado en la integración a la ley, una asimilación a la enseñanza de Cristo, ser su pueblo, comprometerse y hacer un pacto para ser su pueblo. Y ahí es donde comenzamos a tener más problemas. Se pasa de vamos a recibir a todos, ¿qué es lo que debemos hacer en la iglesia? Ah, bueno, toleremos todo. ¿Y por qué no deberían poder ir al templo? ¿Por qué no deberían poder? ¿Sabes ya que X, Y, Z no es nuestra elección? No lo decide cada persona. Es el Señor quien decide. Y Él está pidiendo una integración a estas cosas. Las personas que están de acuerdo con esa asimilación son uno en la tierra, como se menciona aquí. Aquí en el versículo 49, una ley habrá, el pueblo del pacto, y para el extranjero que vive entre ustedes. ¿Cierto? Un buen ejemplo de esto es el sacramento, pero podemos ir más allá. Una ley hay, que todos asimilamos. Es como lo que intentamos hacer con la Constitución que muchos quieren destruir ahora. La Constitución de los Estados Unidos. Uno de los grandes principios de la Constitución es una ley que es universal para todos. El problema no es que haya una ley universal para todos. El problema surge cuando se aplica de forma distinta a distintos grupos de personas. Y ahí es donde surge el problema. Eso es lo que está mal. Sin embargo, una sola regla, un único Dios, un solo bautismo. Eso es a lo que debemos asimilar. Eso es lo que genera Sión. Y luego, en el capítulo 13, el capítulo de cierre aquí. Por supuesto, hacemos referencia a la tierra prometida, exaltándola. Versículo 5, y será que cuando el Señor te lleve a la tierra de los cananeos, la tierra prometida, y los hititas, y los amorreos, y los heveos, y los jebuseos, que juró a tus padres, esa es la promesa del pacto, que juró a tus padres para darte una tierra que fluye con leche y miel, que debes conservar este servicio en este mes. Ahí mencionamos el pacto abrahámico. Mientras se da el éxodo. Una de las cosas que llevan en el versículo 19, como él pidió y les hizo prometer, son los restos de José. Y Moisés tomó los restos de José, que era una momia embalsamada. Y Moisés se llevó los huesos de José, porque había hecho un juramento a los hijos de Israel, diciendo, Dios os visitará y llevará mis huesos de aquí con vosotros. Eso es muy interesante. Una vez más, queremos seguir a José en todas estas cosas, incluso como un muerto aquí. Y entender la herencia, el legado, el lugar que José tiene entre los israelitas, porque contará una historia sobre los manasitas y los efraimitas que salen de Jerusalén, con Lehi. Una herencia muy fuerte que se transmite allí, que nos une como santos de los últimos días a través del libro de Mormón, y luego de regreso aquí a través de los israelitas. Y José es, ¿sabes?, además de considerar a Cristo como el rey davídico a través de Judá, José es algo que realmente queremos seguir, por la importancia de esas tribus o de aquellos que pertenecen a esas tribus. En los días finales, Manasés y Efraín. Hablaremos después.